Imaginemos por un momento tener que ponerse una prenda de ropa sabiendo que si se comete el más mínimo error al vestirla o si se olvida un solo detalle del protocolo, la persona cae muerta en el acto. O sea, muerte instantánea. Exacto, instantánea. Y no estamos hablando de ponerse un traje espacial agrietado, ni del equipo de protección de un escuadrón antibombas. Estamos hablando de, digamos, alta costura antigua. Así es. Bienvenidos a nuestra inmersión profundo de hoy. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, queremos dar una cálida y muy especial bienvenida a todas las personas que se unen a nosotros y ofrecer una bendición divina y sincera para el día y la semana de todos los que nos escuchan. Totalmente. Que este tiempo que comparten con nosotros esté lleno de paz, de propósito y de mucha luz para cada uno de nuestros oyentes. La verdad, un privilegio estar aquí para explorar estos textos con todos ustedes. Y el escenario que acabas de plantear requiere que abramos la mente a un concepto que, francamente, resulta sumamente ajeno a nuestra vida cotidiana moderna. Sí, muy ajeno. Vamos a adentrarnos en el capítulo 28 del libro del Éxodo. Un texto que, si uno lo lee así de forma superficial, podría parecer una especie de manual técnico de sastrería del mundo antiguo. Te habla de hilos, de engarces, de medidas. Ajá, parece un catálogo. Tal cual. Pero hoy, la misión es decodificar cómo estas vestimentas sacerdotales servían como algo mucho más profundo. Eran, herramientas de comunicación, funcionaban como un escudo letal y representaban un puente simbólico entre el cielo y la tierra. Y para lograr desentrañar todo esto de manera objetiva, nos vamos a apoyar en las notas de estudio y el análisis riguroso de dos fuentes eruditas. Así es. Específicamente la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio Nueva Almeida Actualizada, o NAA por sus siglas. Al revisar estas fuentes, queda clarísimo que es crucial entender el por qué detrás del qué. Claro, el propósito. Sí, ¿por qué un texto sagrado dedicaría capítulos enteros con un nivel de detalle casi obsesivo a describir los bordados y las piedras preciosas del atuendo de Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar? Bueno, vamos a desempacar esto comenzando por el propósito general. Las instrucciones especifican que estas prendas debían hacerse, cito, para gloria y belleza, o como lo traducen otras versiones, para gloria y ornamento. Ajá. Lo primero que me viene a la mente es que esto elimina por completo la idea de que era simple ropa de trabajo funcional, ¿verdad? Totalmente. No era un delantal para no mancharse de sangre o de ceniza en el altar. Exacto. Fascinante sobre ese concepto de gloria y ornamento. En el antiguo Medio Oriente, los rituales paganos a menudo giraban en torno a la práctica de vestir y alimentar ídolos. Vestir estatuas. ¿Sí? Los sacerdotes de otras naciones confeccionaban ropas lujosísimas para ponérselas a estatuas de madera o piedra, creyendo que al cuidar de las necesidades físicas de la deidad, pues podían manipularla para obtener favores. O sea, era una transacción comercial con lo divino. Algo como, yo te visto, tú me das lluvia. Tal cual. Pero en contraste absoluto, fíjate que las vestiduras sacerdotales de Israel invierten este paradigma por completo. No están destinadas a vestir a Dios. Claro, porque el Dios de Israel no es una estatua inanimada que necesite abrigo, no. Exactamente. Las ropas son para revestir al hombre mortal que sirve al Dios vivo. Es la preparación que un ser humano necesita para poder soportar el peso de estar en su presencia. Y los materiales que se exigían para confeccionar este revestimiento no eran cualquier cosa que pudieras regatear en un mercado local. Para nada. Las instrucciones piden oro, hilo azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido. Quienes nos escuchan y tienen en mente el diseño del tabernáculo, esa tienda sagrada que acompañaba a Israel en el desierto, van a notar de inmediato una conexión enorme. Es innegable. Son exactamente los mismos materiales, los mismos colores y texturas que se usaban para las cortinas y los velos del santuario interior. Y no es una simple coincidencia estética. El texto subraya que los artesanos encargados de tejer y armar todo esto debían estar llenos del espíritu de sabiduría. ¡Wow! Las fuentes nos aclaran que, no estaban buscando simplemente a alguien con 20 años de experiencia en la industria textil. Era una habilidad infundida y dada por Dios para una tarea que trascendía la costura. Estaban, de alguna manera, construyendo teología con aguja e hilo.
Sabiendo que los materiales son idénticos a los del santuario, se me ocurre una forma de visualizarlo. Si el tabernáculo es la casa de Dios, ponerle esos mismos materiales encima a un ser humano convierte al sacerdote básicamente en una especie de templo móvil. Esa analogía es fantástica, un templo móvil. Es como si la arquitectura sagrada cobrara vida y tuviera piernas para caminar entre la gente, ¿no? Es que el sumo sacerdote se convierte en la encarnación viva, el representante móvil de ese espacio sagrado. Y como su función principal es la mediación, él está literalmente parado en el medio. Ajá. Debe representar a Dios frente al pueblo. Pero también, y de manera crucial, debe cargar con el pueblo y representarlo frente a Dios. Y ya que mencionas esa función bidireccional, digo, ¿cómo lograba este templo móvil representar a una nación entera formada por cientos de miles de personas? Ahí es donde entran en juego las piezas que funcionaban como identificadores nacionales. Las piezas de los hombros y el pecho. Exacto. Hablemos de dos elementos clave, el éfode y el pectoral del juicio. El éfode era una especie de chaleco o delantal muy elaborado. Y lo que llama la atención es que en las hombreras de este chaleco, el sacerdote llevaba 2 piedras de ónice. 2 piedras, sí. Un lapidador experto tenía que grabar 6 nombres de las tribus de Israel en una piedra y los otros 6 en la otra, ordenados por nacimiento. Lo fascinante aquí es que lleva a la mitad en la nación en el hombro derecho y a la otra mitad en el izquierdo, como literalmente soportando el peso. Sí. Y luego está el pectoral del juicio, una pieza cuadrada que iba colocada directamente sobre el pecho. A diferencia de las piedras de ónice uniformes de los hombros, el pectoral era un despliegue cromático impresionante. Contenía 12 piedras preciosas completamente diferentes. 12 distintas. Había sárdico, topacio, esmeralda, zafiro, diamante, amatista, 12 en total, cada una engarzada en oro y cada una con el nombre de una tribu específica. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y tengo que admitir que me generó mucha confusión al revisar las fuentes. Así. ¿Sí? Porque si me analizamos desde una perspectiva puramente lógica o de, no sé, diseño de información, Aarón ya está llevando los 12 nombres tallados en sus hombros. ¿Por qué volver a poner los 12 nombres en su pecho unos centímetros más abajo? Claro, suena repetitivo. ¿No resulta redundante llevar el mismo registro 2 veces? Es como si cargaras tu pasaporte y además llevaras una copia certificada colgada del cuello. Es una observación muy aguda, y a primera vista parece una repetición innecesaria. Pero las fuentes nos dan la clave para entender que hay un mensaje teológico muy claro aquí, basado en cómo las culturas antiguas entendían la anatomía humana de manera simbólica. ¿A qué te refieres? Bueno, los hombros representan la fuerza física, la capacidad de carga, el trabajo duro. Al llevar las piedras de ónice en los hombros, Aarón está asumiendo el peso monumental del liderazgo. Está sosteniendo a la nación con su fuerza para interceder por ellos. Es, digamos, la carga laboral y la responsabilidad civil. O sea, soportar el peso de los problemas de millones de personas en el desierto. Exacto. Pero el liderazgo puramente basado en la fuerza o en la obligación se vuelve frío y burocrático. El pectoral, en cambio, está posicionado específicamente sobre el corazón de Aarón. Y el corazón lo cambia todo. Y el corazón, en la literatura bíblica, es el asiento de la voluntad, el amor, la compasión y la memoria afectiva. Así que, por un lado, tiene la fuerza para cargar con el pueblo en sus hombros, y por el otro tiene el amor y el cuidado pastoral para presentarlos ante Dios como algo sumamente valioso. Es un equilibrio perfecto. Y fíjate en el detalle de los materiales. En los hombros son 2 piedras de ónice iguales. El peso es uniforme. Pero en el corazón son 12 piedras preciosas distintas. Cada tribu tiene un color, un brillo y una identidad única. No son una masa anónima, sino individuos valorados. ¡Qué imagen tan poderosa para cualquier persona en una posición de influencia o liderazgo hoy en día! Totalmente. No basta con resolver los problemas técnicos de la gente, sino los valoras individualmente en el corazón. Y ese cuidado se extendía a las decisiones que marcaban el rumbo de esas vidas. Lo cual nos lleva a que el pectoral no era solo una pieza decorativa de joyería hermosa. Albergaba en su interior, en una especie de doblez o bolsillo, un mecanismo misterioso para la toma de decisiones. El famoso Urim y el Tumim, que honestamente suenan a artefactos mágicos sacados de una película de arqueología fantástica, ¿no? Suena un poco a eso, sí. En el estudio de nuestras 2 fuentes, el término Urim
y Tumim es una transliteración directa del hebreo, porque su significado exacto se ha perdido en el tiempo. Ok. Algunos eruditos lingüísticos sugieren que podrían traducirse como luz y perfección o luces y perfecciones. Otra teoría académica es que estén etimológicamente asociados con conceptos de maldiciones y bendiciones. Interesante. En cuanto a su forma física, la mayoría de los estudiosos coinciden en que probablemente eran objetos pequeños, similares a piedras pulidas o dados que se guardaban en el bolsillo del pectoral. Espera, vamos a detenernos aquí un segundo. ¿Me estás diciendo que cuando la nación entera enfrentaba una crisis, digamos, decidir si iban a la guerra o cómo resolver un problema judicial a nivel nacional, el sumo sacerdote metía la mano en un bolsillo y sacaba unas piedras? Así es. Eso me suena peligrosamente parecido a lanzar una moneda al aire, o peor aún, a las prácticas de adivinación pagana y magia que los mismos textos del Éxodo prohíben estrictamente. ¿Cómo diferenciaban esto de ir a consultar a un oráculo para que les leyera la suerte? Es una tensión genuina y las fuentes abordan esa misma preocupación. A simple vista, el mecanismo físico podría parecer similar al de echar suertes, pero la diferencia fundamental radica en la premisa teológica que lo sostiene. ¿Cuál es la diferencia entonces? La adivinación pagana trataba de forzar a los dioses a revelar secretos, o asumía que fuerzas ocultas de la naturaleza dictaban el destino. El uso del Urim y el Tumim, por el contrario, era un acto de sometimiento absoluto a la soberanía del Dios del pacto. No era magia, era la renuncia deliberada a la agenda humana. O sea, sacaban la decisión del ámbito de la política, de los debates interminables o de los intereses personales del líder de turno. Imagina cómo cambiaría la política de una nación moderna si, ante una decisión de vida o muerte, los líderes tuvieran que admitir que su propio intelecto no es suficiente y se sometieran por completo a un dictamen divino, un sí o un no irrefutable. ¡Wow! Sería otro mundo. El sumo sacerdote consultaba al Señor, buscando orientación, y el Urim y el Tumim proporcionaban una respuesta que aseguraba que los pasos de Israel no dependieran del capricho de un rey o de la intuición de un general. Por eso la pieza de ropa se llama pectoral del juicio. Aarón lleva el juicio, las decisiones justas de Israel, literalmente sobre su corazón. Ahora, servir como este puente, cargar este peso nacional y administrar estas herramientas de decisión, no era un trabajo de oficina tranquilo, conllevaba un riesgo físico extremo. Absolutamente. Lo que nos lleva a una de las secciones del texto que más asombro me causa. Pasemos a las campanas, las granadas y el peligro inminente de moverse dentro de la esfera de lo sagrado. Hablemos del manto del éfode. El manto. Era una prenda que se llevaba debajo del chaleco del éfode, tejida íntegramente de hilo azul. Y en su dobladillo inferior, el texto da una instrucción de diseño sumamente peculiar. Las campanillas. Sí, debían alternarse granadas hechas de hilo azul, púrpura y carmesí, con campanillas de oro puro. Así que tenías una granada de tela, una campana de oro, una granada, una campana, haciendo un círculo por todo el borde inferior del manto. Y el texto no deja espacio a la imaginación sobre el propósito de esto. Dice explícitamente que estas campanas de oro debían sonar cuando Aarón entrara en el santuario delante del Señor y cuando saliera. La razón que da el libro del Éxodo es escalofriante, para que no muera. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo interpretamos los textos antiguos. Durante siglos, se popularizó una especie de mito urbano teológico que sugería que las campanas eran para despertar a Dios. ¿En serio? ¿Sí? O para alertarlo de que el sacerdote estaba entrando a su recámara privada. Como si uno tocara la puerta para no sorprender al dueño de casa. Como diciendo, cuidado allá adentro, voy entrando, no me vayas a fulminar por accidente si te tomo desprevenido. Exacto. Pero las notas de la fuente Na son categóricas al desarmar esa idea. El Dios descrito en estos textos es omnisciente, no duerme ni necesita que un cascabel le avise quién se acerca. Las campanas, y esto es crucial, no eran para alertar a Dios, las campanas eran para el propio sacerdote. Para recordarle dónde estaba parado. ¿Sabes? Leyendo los comentarios sobre esto, me vino a la mente la imagen de un técnico con un traje de desactivación de explosivos, o tal vez el traje de un astronauta haciendo una caminata en el espacio profundo. Es una buena comparación. El entorno allá afuera en el espacio, o en este caso adentro del lugar santísimo, es radicalmente incompatible con la naturaleza del ser humano.
Un movimiento en falso, una manguera de oxígeno mal conectada, un descuido del protocolo o la más mínima falta de reverencia por ese entorno y el resultado no es un rasguño, el resultado es fatal. Siguiendo con esa excelente analogía del traje espacial, el espacio exterior en sí no es malo, simplemente es un vacío que destruye la biología humana no protegida. Del mismo modo, la santidad absoluta de Dios es descrita como un fuego consumidor. Claro. No tolera la impureza, la arrogancia o el pecado. El sonido constante de las campanas con cada paso que daba Aarón era un recordatorio auditivo y rítmico de que estaba caminando en un ecosistema letal para su estado natural. El traje sacerdotal funcionaba, literalmente, como un sistema de soporte vital espiritual. Y las fuentes nos recuerdan que esta letalidad no era una exageración retórica, era una realidad brutal. Así es. Las notas de estudio presagian un evento histórico trágico que ocurre un poco más adelante, en el libro de Levítico. Los propios hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes en Éxodo 28 están siendo considerados para usar estas ropas consagradas, terminan sufriendo un destino terrible. Pierden la vida. Sí. Ellos decidieron acercarse a Dios descuidadamente. Ofrecieron lo que el texto llama fuego extraño. Ignoraron el protocolo. Trataron lo sagrado como algo común y perdieron la vida en el acto. La presencia de Dios es la fuente misma de la vida, pero acercarse a ella con ligereza es como intentar abrazar el sol. ¡Wow! Y eso explica la necesidad de la última capa de protección de esta indumentaria. Porque para sobrevivir a la presión atmosférica de la santidad, el sacerdote necesitaba algo más que campanillas que le recordaran tener cuidado. Necesitaba que su propia humanidad, sus defectos y su culpa estuvieran cubiertos por completo, desde la coronilla hasta los muslos. En la cabeza, específicamente en la frente, el sumo sacerdote debía llevar una lámina de oro puro, atada al turbante con un cordón azul. Y en esa lámina brillante debía haber un grabado muy específico: Santidad al Señor. Y el texto dice que la función de esta lámina dorada en la frente era que el sacerdote pudiera llevar la iniquidad de las cosas santas, lo cual suena contradictorio, ¿no? Un poco, sí. Pero significa que incluso los sacrificios y las ofrendas sagradas que la gente traía con buena intención estaban manchadas porque venían de manos humanas imperfectas. La corona de oro actuaba como una especie de filtro purificador visual frente a Dios, haciendo que las ofrendas fueran aceptadas. Y así como la cabeza requería esta declaración audaz de santidad, la vulnerabilidad física del cuerpo también necesitaba ser atendida. Las instrucciones incluyen calzoncillos de lino que debían cubrir la carne desnuda del sacerdote desde la cintura hasta los muslos. Ajá. Y nuevamente, el texto lanza una advertencia severa. Debían usarlos siempre que se acercaran al altar, para no incurrir en iniquidad y morir. ¿Por qué la exposición física es tratada como una ofensa capital? Y aquí es donde las notas de estudio de la Biblia Holman hacen una conexión temática que sinceramente me dejó sin palabras. Si conectamos esto con el panorama general y miramos el gran arco de la narrativa bíblica, este detalle nos remite directamente a los eventos fundacionales del Jardín del Edén en el libro del Génesis. Al principio de todo. Exacto. Recordemos que, antes de la caída, el texto dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. No había pecado, y por lo tanto no había incompatibilidad con la presencia de Dios. Pero en el instante en que la desobediencia entra en la historia, ¿cuál es su primera reacción? Se esconden. Se dan cuenta de su desnudez, sienten vergüenza y tratan de esconderse entre los árboles. Porque instintivamente saben que su condición fracturada ya no puede estar expuesta ante el Creador. Y fue el propio Dios quien, en su misericordia, hizo túnicas de pieles para cubrir la desnudez de la humanidad antes de expulsarlos del Edén. Avanzamos en el tiempo hasta el libro del Éxodo, y Dios está estableciendo un sistema, el tabernáculo, que permite que la humanidad regrese, aunque sea temporalmente y a través de un representante, a habitar en su presencia. Claro. Pero la regla de que la imperfección humana caída debe estar cubierta se mantiene intacta. Es como si la ropa del sacerdote fuera un intento de revertir los efectos del Edén. Cubren meticulosamente la vulnerabilidad, la vergüenza y el pecado inherente a la condición humana. Es una restauración a través de la cobertura. Así es, una restauración visual. El sumo sacerdote, vestido con estos linos y oro,
operando en el tabernáculo, se convierte en un símbolo viviente de la promesa de que el acceso al Creador, perdido en el Edén, puede ser recuperado si se hace bajo los términos divinos. Es una síntesis brillante. Cada hilo azul, cada nombre grabado en las piedras, cada campanilla resonando en el silencio del santuario, tiene el propósito singular de hacer posible lo imposible. Que lo mortal se encuentre con lo sagrado. Exacto. Que un ser humano mortal y profundamente imperfecto pueda presentarse ante un Dios de pureza infinita y salir con vida, trayendo perdón para toda una nación. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Hemos recorrido la ingeniería teológica de este ropaje milenario. Hemos visto que no se trataba de estética, sino de supervivencia, de reverencia y del peso inmenso de llevar los nombres de otros sobre nuestros hombros y nuestro corazón. Trata de un Dios que anhela acampar en medio de su gente, pero que es demasiado puro como para simplemente ignorar el desorden humano. Definitivamente. Y basándonos en todo lo que hemos explorado, creo que hay una reflexión ineludible que todos deberíamos llevarnos de esta inversión profunda. Hemos analizado en detalle las medidas extremas, los protocolos minuciosos y el riesgo de muerte inminente que se requería para que solo una persona, con una preparación exhaustiva, pudiera acercarse temporalmente al ámbito de lo divino. Sí, era un proceso abrumador. Si contrastamos eso con nuestra realidad, la pregunta que queda flotando es, ¿qué nos dice eso sobre la forma en que la sociedad contemporánea interactúa con los conceptos de lo sagrado y la verdad absoluta? En nuestro afán por hacer que todo sea accesible, casual, inmediato, hemos domesticado la idea de lo divino al punto de perder por completo el asombro y el santo temor ante lo trascendente. Es una reflexión que definitivamente nos deja mucho en qué pensar. Esa tensión profunda entre nuestra innegable fragilidad y el fuego de la pureza absoluta sigue estando ahí, debajo de la superficie de nuestra cultura moderna, tan real y urgente hoy como lo fue en las áridas arenas del desierto del Sinaí. Agradecemos profundamente a nuestra audiencia por acompañarnos en este viaje a las profundidades de estos textos. Ha sido verdaderamente revelador desempacar estas fuentes históricas e ideas teológicas con todos ustedes. Y bueno, como siempre, nuestro mayor deseo al concluir este encuentro es que Dios bendice a todos los oyentes de manera abundante, guiando sus pasos en la semana que comienza. ¡Hasta la próxima vez!